Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Él es digno, hermanos, de recibir toda la gloria, toda la honra. Y qué bonito es estar en casa, rodeado de mis hermanos y ver que somos una iglesia que sabemos alabar, que sabemos adorar, que sabemos derramar esa alabanza y esa adoración a nuestro Señor. Tomen asiento, hermanos, por favor. Vamos a pasar a la palabra del día de hoy. Como hemos venido viendo en estas últimas semanas, hermanos, prácticamente abrimos una serie conocida o que la nombramos como mitos de la fe. Mitos que el mundo cuenta, que el mundo dice, que hacen que la gente se cierre, que no vea a Dios, que no pueda percibir su amor, su gracia, su gloria. Y hemos ido hablando poco a poco en esas semanas de esos mitos. Han sido 5 hasta el día de hoy que hemos hablado de ellos, mitos en contra de la fe cristiana. Y hemos visto cómo algunos de estos mitos se visten de intelecto. Se disfrazan de intelecto, como aquel que decía, la ciencia demostró que Dios no existe, ¿no? Y ya vimos cómo no tiene nada de verdad, es un gran mito que la gente dice y se cree. Algunos otros de estos mitos se han vestido de emociones, se cargan con las emociones humanas. Por ejemplo, el de si Dios existiera, no habría niños muriendo de cáncer, ¿no? O de hambre en África. Se cargan del dolor humano para poder recriminárselo a Dios. Pero analizando estos mitos, nosotros encontramos que hay un común denominador. Un común denominador en todos estos 5 mitos. No son todos los que existen, son los que escogimos para esta serie, pero hay un común denominador en todos. Y el común denominador es que nacen y se sustentan de un desconocimiento del Dios de la Biblia. Toda la gente que agarra estos mitos como algo para apartarse de Dios, no conoce realmente al Dios del que está hablando, no conoce al Dios de la Biblia. Y bueno, hoy llegamos a la última prédica de esta serie. Hoy es la 6ª que vamos a tocar esta serie de mitos de la fe. Y tenemos un mito que suena amable, que suena tolerante, que suena inclusivo, pero que es mortalmente equivocado. Así lo digo, es mortalmente equivocado. El mito del que vamos a hablar el día de hoy es este: todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. Es algo que suena bien, ¿verdad? Suena bonito. El mundo allá afuera lo llega a decir, justificando que cualquier fe, cualquier ideología, cualquier manera de ser buenos nosotros, nos van a acercar a Dios, al Dios verdadero, y nos van a llevar a Él. Y que en algún momento, cuando Él reclame nuestra vida, que ya tengamos el límite de nosotros en esta tierra, nos va a poder llevar a su presencia, nos va a poder dejar llegar con Él. Suena pues bonito, pero si este mito fuera verdad, tenemos que comprender algo. Si fuera verdad que todos los caminos nos llevan a Dios, vamos a ver que hay muchos caminos. Y cada camino es bien diferente y algunos hasta contradictorios. Entonces decir que todos llevan a Dios es decir que ninguno nos lleva a Dios. Es exactamente lo mismo. Ninguno, porque todos son diferentes, todos son contradictorios. Entonces ninguno realmente sería verdad. Y si la verdad no existe, entonces Cristo murió en vano. Eso es la trascendencia detrás de una frase como esta. Ahora, para poder analizarlo, hay que irnos primeramente, voy a poner 2 puntos sobre la mesa, para que entendamos primeramente estos 2 detalles y después entremos a ver cómo podemos tocar ese tema. El primer punto es, vivimos en un mundo lleno de religiones y de falsa espiritualidad. Ese es el primer punto. Y el segundo, el relativismo moderno que existe en la sociedad. Vamos a hablar de estos 2 antes de tocar específicamente el mito. Si hoy en día hiciéramos una investigación, que hay empresas que las hacen, en donde se han contabilizado más de 4,000 religiones alrededor del mundo.
Más de 4,000. Muchas veces nosotros diríamos, a lo mejor son 3, 4, 5, ¿no? Las más grandes que conocemos, que el judaísmo, el islam, el budismo, las identificamos poquitas, pero alrededor del mundo, en los rincones más esparcidos, donde a veces no ha llegado la civilización, se cree en Dios. Aún en esos lugares. Y contabilizando todas esas pequeñas ideologías de un Dios, de una fe, encontramos que hay más de 4,000 a nivel del mundo. Más de 4,000 religiones. Muchas veces los escépticos, los que no creen en Dios, ocupan este argumento para decir, ¿cómo es posible que la tuya sea verdad? ¿Cómo? O sea, la tuya, entre 4,000, la tuya es la buena. La tuya es verdad. Tú sí conoces al Dios verdadero. Y todos los demás están equivocados. Y suena a veces fuerte el decir que nosotros somos portadores de la verdad. Viéndolo en ese contexto, 4,000, ¿qué nos hace creer? Que nuestra fe es la verdadera, es la buena. Y digo, yo no me he cerrado a los mitos, porque los pongo aquí abiertamente, sabiendo que algunos, si alguien les dice esto, los puede hacer tambalear en su fe. ¿Por qué dices que tu fe es la buena? Es la verdadera. Que tú sí conoces al Dios de la Biblia y no cualquiera de las otras 4,000. Eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa para entender el por qué creemos en lo que creemos. ¿Por qué defendemos la verdad en la que creemos? Y tenemos que partir desde este punto. No sé ustedes, pero ellos lo ocupan para decir entonces no existe. No hay uno. Porque hay tantos y tan diferentes y todas dicen que son la única y las demás no lo son, que entonces se contradicen todas. Y no existe una sola fe. No hay una buena manera de conocer y de acercarnos a Dios. Sin embargo, he de decirles que ese argumento sea erróneo. Está equivocado. Porque el hecho de que existan tantas no significa que no exista una correcta. El hecho de que se alabe a muchos dioses, que se alabe a la muerte, que se alabe a los santos, que se alabe a tantos dioses por todos lados, no significa que no haya un Dios verdadero. Es más, voy a poner un ejemplo a lo mejor sencillo para poder entender este punto. Pero creo que muchos de nosotros a lo mejor nos hemos llegado a topar con un billete falso en la vida, que les haya llegado a su mano. Y es pues una situación complicada, ¿no? Porque pues es algo sin valor y a lo mejor tú lo recibiste sin darte cuenta y lo das para pagar algo y ya no te lo reciben y hasta se lo queda, ¿no? Y avisan a las autoridades. Es decir, hay muchos billetes falsos circulando por todos lados. Pero el hecho de que haya tantos billetes falsos allá afuera no significa que los billetes no existan. Así de ridículo es ese pensamiento. El hecho de que haya tantos billetes falsos allá afuera no significa que no exista un billete que sea verdadero. Y ese punto nosotros lo podemos ver justamente en la idea de hay 4,000 religiones. ¿Cómo es posible que haya una verdadera? Por supuesto que sí. El hecho de que haya tantas no significa y no quita que sí exista un Dios verdadero. Es más, prueba el hecho de que haya billetes falsos, prueba que existe uno verdadero que quieren imitar. Prueba que existe uno verdadero. Digo, a lo mejor el ejemplo es como burdo, pero es algo de la vida real que nos puede abrir la mente al entendimiento de hay tantas allá afuera, pero sí hay una verdadera, hay un Dios verdadero. Y es más, el hecho de que hasta en el rincón más escondido de la tierra se busque a Dios, crean en Dios, en donde ni siquiera la civilización ha llegado, habla de que aún en el rincón más lejano de la tierra hay un ser vivo que entiende que hay algo más grande que él. No niega a Dios de ninguna manera, al contrario, prueba que hay un Dios y aún en esos lugares lo buscan. Prueba que hay un corazón que sabe que existe algo más grande y hay una necesidad de buscar esa cercanía con Dios. Hay una necesidad de buscar quién es Dios. Hay una necesidad de buscar cómo acercarme a Él, cómo comunicarme con Él. Y esa necesidad ha hecho que se creen tantas religiones y haya tantos billetes falsos allá afuera que a veces nos hace perder de foco que sí hay uno. Un Dios verdadero, una religión real, un Dios cercano a nosotros. Entonces, este primer punto que muchos agarran para decir no hay manera de conocer a Dios,
solamente es forma de demostrar que Dios ha sido buscado por todos los tiempos, en todos los lugares, aún en los más lejanos y recónditos donde la civilización no llega. Aún allí la gente entiende que hay algo más grande que nosotros. Y a veces los lugares más civilizados son los que más rebeldes nos volvemos, en donde ya creemos que nosotros somos Dios y hacemos a Dios a un lado. Pero fíjense, aún en esos lugares más recónditos hay un corazón que busca de Dios. A veces nosotros somos los rebeldes. Esto, hermanos, solo prueba la necesidad que tiene la gente de buscar a Dios. Y les dije, son 2 puntos, pero el primero abarca 2. Un mundo lleno de religiones y un mundo lleno de una falsa espiritualidad. En este mismo mundo lleno de religiones, vemos a tantas personas necesitando satisfacer ese espíritu, con una necesidad espiritual que satisfacer de algo que a veces ni entienden. Sienten el vacío. Hay una necesidad de algo más grande, de saberse parte, de sentirse cobijados, de saber que alguien los ve y que está al cuidado de ellos, pero no entienden a qué le están buscando, no entienden qué es lo que están esperando. Y podemos verlo a veces en detalles tan simples como aquellos que se la pasan agradeciendo al universo. Ay, gracias universo porque eso pasó. Hay una necesidad de agradecer, pero no entienden ni siquiera a quién. Y lo lanzan al universo como sabiendo, pues si está ahí Dios lo va a recibir. Pero no lo buscan por su nombre. No lo buscan por quién Él es. Frases como, el karma le llegó. Muchas veces creyendo que hay algo allá afuera que es soberano, que va tomando lista de cada uno de nosotros, de lo bueno que hacemos, de lo malo que hacemos, y tiene la autoridad para hacer que alguien que hizo algo malo, se lo va a cobrar. No sé ustedes, pero eso yo le llamo Dios. Y aquellos no se atreven en su corazón a llamarle Dios. Dicen el karma, le llaman el universo. Huyen de su presencia, pero saben en lo profundo de su corazón que lo necesitan y que está allí. Pero hay cobardía a veces en nuestros corazones para reconocerlo. Le llamamos universo, le llamamos karma. A veces decimos, no pasa nada. Cuando nos pasa algo, todo pasa por algo. Y nos llega a declarar el mundo, todo pasa por algo. Pero a ver, si crees que todo pasa por algo, entonces entiendes que hay algo más grande que está midiendo, que está con una balanza, que está dirigiendo los pasos, el camino. Y a lo mejor piensas que dirige el de todos los demás, pero menos el tuyo. Decimos eso, todo pasa por algo. Pero no buscamos el rostro de Dios, del que hace que las cosas pasen. A veces solamente creemos en la ley de la atracción, que muchos he escuchado, ¿no? Declara, decreta, búscalo, anótalo, haz un dibujo, ponlo ahí, todo el tiempo tráelo en mente y se te va a dar. ¿Se te va a dar? Estamos creyendo en algo, una energía vital afuera que hace que las cosas pasen, que te conoce, que sabe tus necesidades, que sabe lo que está pasando por tu mente y por tu corazón y te lo va a dar. Perdón, pero eso yo le llamo Dios. Dios es el que nos conoce. Dios es el que sabe lo que pasa en tu mente, lo que pasa en tu corazón, las necesidades que tienes detrás. Pero yo tengo el valor de llamarle Dios. A veces el mundo solamente busca a Dios con atajos. No busca su rostro, busca el beneficio. Sabe que está ahí, siente su presencia, pero no se atreve a buscarlo, a buscar su rostro, a llamarlo por su nombre. Y entonces volvemos a lo mismo. Estamos en un mundo lleno de religiones que solo demuestran que hay una gran necesidad de encontrarnos con Dios. Vivimos en un mundo de una falsa espiritualidad que le da al universo los atributos de Dios, que le da naturaleza a los atributos de Dios, que se ponen en manos del universo sabiendo o esperando que los conozca, que sepa sus intenciones, sus deseos, los anhelos de su corazón. Pero eso es Dios. Y siguen solamente buscándole en atajos, no buscan su rostro, no lo buscan realmente a Él. Vemos todo esto pasando en este mundo. Y todo esto solo demuestra algo. La humanidad a lo largo de la historia reconoce que hay un Dios. Todos, aún en el rincón más extraño y más alejado de la tierra,
tienen una necesidad de Dios y crean sus dioses y buscan sus dioses y hacen altares, porque hay una necesidad del corazón y del alma que clama para conocer y para buscar a Dios. Y eso nosotros lo podemos ver con estas dos cosas. Esa falsa espiritualidad de la cual la gente se cuelga para intentar vivir sin decir que es Dios, pero creyendo en que algo pasa allá afuera como si fuera Dios. Y en tantas religiones que buscan, hay una necesidad, hay un hambre por conocer a Dios, por buscar a Dios, por saber quién es, por relacionarme con Él. Y por eso es que hay tantos falsos billetes. Porque hay la necesidad, porque hay esa hambre espiritual, porque hay un alma clamando, pero hay una falta de voluntad por encontrarlo. Por eso es que se crean tantos falsos billetes allá afuera, con tantas falsas ideologías, con tantos falsos dioses. Por eso la gente termina adorando a la muerte, por eso la gente termina adorando a los santos, por eso la gente termina buscando dioses en todas las cosas, hasta el universo y la naturaleza. Terminan buscándoles y atribuyéndole los valores de Dios, las características de Dios, porque su alma sabe que lo necesita. Su corazón clama porque creen que está allí, pero no se atreven a buscarlo por su nombre. Les dije 2 puntos para empezar. Todavía no he empezado a predicar, solamente es la introducción. El segundo es el relativismo moderno. Tenemos que entender qué es esto. Vivimos en una sociedad actual en donde todo es relativo. Ya nada es verdad. En donde si nosotros vemos algo blanco, te dicen, no, yo lo veo negro. Y tiene que ser verdad porque el relativismo dice que así es. Aunque sea blanco para mí y las escalas de color digan que es blanco, si para ti es negro, tiene que ser negro porque es relativo. La verdad ya no existe. El mundo se ha encargado de enterrar la verdad. Y eso es el relativismo moderno. Ser hombre o mujer hoy día es relativo. Ya no tiene nada que ver con tu ADN, con tu biología, con tu género, con tu físico. Ya no tiene nada que ver con eso, eres relativo. Cada uno tiene su propia verdad. Y eso es lo que el mundo se ha tratado y se ha esforzado en gritarnos y gritarnos y gritarnos hasta que mucha gente se lo ha creído. Hoy en día, un feto en el vientre de una madre puede ser o no considerado algo vivo. Es relativo. Un latido, sangre corriendo, un ADN no es significativo de que esté vivo. Que tenga su propio ADN diferente al de la mamá no significa que esté vivo. Hoy en día es relativo. Todo se está volviendo relativo. Y esto, si ustedes conocen de la palabra, esto en la palabra está descrito. Y llegarán los tiempos en que aquellos dirán bueno a lo malo y malo a lo bueno. En la misma escritura está descrito este relativismo que vamos a ver y que estamos viendo hoy en día en nuestras vidas. No existe, por tanto, una verdad absoluta. Y no sé por qué tanto temor le tiene la gente a esto. A creer que existe una verdad y que es una verdad absoluta. Porque si esa verdad te confronta, y eso es lo que no quiere la gente. Hay corazones duros que no están dispuestos a encontrarse con Dios y que Dios los reprenda. Por eso se buscan atajos para no encontrarse con Dios. Dios, y en ese mismo relativismo nos lleva a la idea de que Dios es el mismo para todos. Dios es el mismo para todos, solo con diferentes nombres. Y aquí, no sé si lo vieron, y lo voy a decir con mucha humildad y con mucho respeto, pero hace un par de semanas, la cabeza mayor de la Iglesia Católica se reunió con jefes del Islam, con jefes judíos de las iglesias más grandes a nivel mundial. Le dieron la oportunidad de tomar el micrófono y poder hablar ante todos ellos. Y lo que él dijo es, todos adoramos al mismo Dios, somos parte de lo mismo. Lo digo con mucha humildad y lo digo con mucho respeto. Lo siento, pero ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Como cristiano lo puedo decir. Nosotros buscamos a Dios en la Biblia. Buscamos a Dios en su palabra. Buscamos a Dios a través de una relación viva con Él. Y ese no es mi Dios. Y ahorita vamos a entrar en la explicación para entender un poquito más esta parte. Llegar a decir que no hay una verdad absoluta es una afirmación absoluta. Es decir, esto que estoy diciendo es verdad y absolutamente verdad, pero estoy diciendo que nada es verdad, entonces pareciera que es un círculo donde se enredan ellos mismos. Decir que no hay una verdad absoluta y eso es verdad absolutamente, solito se cae el argumento.
con su propia lógica del argumento. No podemos, no vale ni la pena meternos más ahí porque entendemos lo propio ilógico del argumento. Sin embargo, aún con estos puntos puestos sobre la mesa, y esto solamente es la partida, el punto del cual vamos a partir, ¿qué pasa cuando nosotros queremos compartir de nuestra fe? ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos con alguien que cree en algo diferente o simplemente no cree? Y nos lanza una pregunta que nos dice, ¿por qué debería de creer que eso que tú me dices es verdad? ¿Sabemos qué decir? Somos una iglesia preparada para poder decir, yo sé por qué creo en lo que creo y por qué es verdad lo que creo. ¿Podemos hacerlo? Creo que a veces eso nos hace tambalear. Y por eso la serie, ¿no? Llegar a traer esas dudas que nos hacen tambalear en nuestra fe para poder ponerlas sobre la mesa y de una manera seria poder buscar ese argumento en la misma palabra y en los hechos de por qué creemos en lo que creemos. Y vamos a entrar ahora sí, vámonos al punto. ¿Qué pasa si nos preguntan esto? ¿Por qué debería creer que esto que tú dices es verdad? ¿Por qué debería creer que eso que tú me estás diciendo, este Dios del que me hablas, este Cristo resucitado del que tú me hablas, porque es verdad? ¿Cómo puedes saber tú y tener esa seguridad de que así es? Y vamos a desglosarlo en 4 puntos. Ahora sí vamos a entrar a la palabra. Vamos a desglosarlo en 4 puntos. El primero, no existe una idea universal de Dios. No la hay. Y por lo tanto, no hay una idea universal de la salvación. No la hay. Aun cuando muchos digan, como este mito dice, todos los caminos llevan a Dios, eso es una mentira. No pueden todos los caminos llevarnos a Dios. Porque uno va a la izquierda y otro va a la derecha. Uno va para arriba, otro va para abajo. No podemos generalizar algo que a simple vista es tan diferente y tan radical. No podemos creer eso. No debemos. Y haciendo un resumen muy rápido y muy breve. En el Islam dice que Jesús solo fue un profeta. Ojo, el Islam no niega a Jesús. Ellos saben que caminó entre nosotros. Ellos saben todo lo que predicó. Sin embargo, solamente le dan el atributo de profeta. ¿Vale? No es una fe que niegue a Cristo. Solamente le niega la divinidad, el ser hijo de Dios. Y la manera de salvarse en el Islam es por las obras. La manera en que ellos obedezcan la ley islámica es la que los acerca a Dios y les permite su salvación. Es decir, es por obras su salvación. En el hinduismo dice que hay millones de dioses. Es una fe donde no tiene un solo Dios soberano. Hay millones de dioses y todo le ven cara de Dios. A todo le ponen una divinidad. Y la manera de salvarse es poder escapar, ojo con las palabras, poder escapar de un ciclo de muerte, vida, resurrección. Reencarnación, perdón. Muerte, vida, reencarnación. Muerte, vida, reencarnación. En donde en ese proceso la gente viene a sufrir y a buscar la iluminación, a prepararse, a buscar conocimiento. Y entonces a partir de ahí, hasta que tú logres escapar de ese ciclo, por tu conocimiento, por tu sabiduría, por la iluminación que alcances, entonces vas a poder llegar a trascender y conectarte con la divinidad suprema. Ese es el hinduismo. Sigue siendo por obras. Tú tienes que buscar sabiduría. Tú tienes que buscar conocimiento. Tú tienes que hacer, apartarte incluso del mundo para poder llegar a trascender y poder encontrarte con Dios. En el budismo niega a un Dios personal. El budismo dice que existe un Dios que es el todo, pero también es nada porque no lo conocemos, no lo podemos conocer, no podemos acercarnos a Él, no nos conoce personalmente. No hay una interacción, simplemente somos parte de la creación de ese Dios, lo que ellos creen. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros en el budismo llegar a la salvación? Tenemos que huir del sufrimiento. Tenemos que huir del sufrimiento y del mundo. Por eso es que se aíslan los budistas. Hacen monasterios y se van a la sierra para aislarse de todo el mundo. Ellos huyen del sufrimiento, huyen del mundo, huyen de la maldad, huyen del pecado. También entienden lo que es el pecado, pero ellos huyen, se ocultan y buscan en ese aislamiento poder volverse perfectos.
Buscan una comprensión perfecta y correcta. Buscan un pensamiento correcto. Buscan que la palabra correcta fluya por ellos. Buscan que sus acciones sean perfectas y correctas. Buscan un modo de vida perfecto y correcto. Buscan que sus esfuerzos sean correctos, que su atención sea correcta y que la concentración sea correcta. Es decir, buscan la perfección a través de sus obras. Y se aíslan del mundo porque no quieren que nada los interfiera en su búsqueda de Dios y la perfección. Otra vez, es por obras. Es por obras donde se salva en esa religión. Y a mí me lleva solamente a un versículo de la palabra. Jesús nos dice, en Juan 10:30, Jesús nos dice, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. ¿Queremos conocer a Dios en el cristianismo? Tenemos que acercarnos a Jesucristo. Solo eso es lo que tenemos que nosotros buscar. Pueden entonces todas, son 4,000, pero me estoy yendo a las más conocidas, ¿no? Pero pueden entonces todas las ideologías ser verdad cuando aún se contradicen. Cuando el Dios es diferente, en algunos es personal, en algunos no, en algunos son muchos. ¿Pueden ser todas un solo camino a Dios? Por supuesto que no. La respuesta es no. Solo hay un camino a Dios. Y en Juan 14:6 nosotros podemos leer lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queremos un camino, ya lo tenemos. Ya tenemos el camino que es la verdad, el camino a la vida, que viene para poder llegar ante la presencia de Dios y se llama Jesucristo. C.S. Lewis, ese teólogo, decía esas palabras parafraseando. Decía, cuando Jesús dijo lo que dijo, o era un loco o realmente era el Hijo de Dios. Este teólogo decía eso. Cuando Jesús dijo, yo soy Dios, cuando Jesús dijo, el camino, la verdad y la vida soy yo, el Padre y yo somos uno, todo el mundo puede decir, o está loco, o verdaderamente es el Hijo de Dios. En ninguna otra de las religiones podemos encontrar a alguien diciendo, yo soy Dios. Ni uno. Ni en el Islam, ni en el judaísmo, en ninguno podemos encontrarlo. Solamente Jesús se atrevió a decirlo. Y decía C.S. Lewis, cuando Jesús dijo lo que dijo, o fue un loco o realmente era el Hijo de Dios. Pero no podemos dejarlo desapercibido y creer que solamente fue un maestro, que solamente fue un profeta. Se atrevió a decir lo que dijo y además lo demostró. Porque no solo lo dijo, también lo demostró. Podemos llegar a una primera conclusión. Más de 4,000 religiones en el mundo, pero solo una tumba vacía. Esa es una primera conclusión a la que podemos llegar. Más de 4,000 religiones en el mundo, pero solamente una tumba vacía. Una tumba vacía que significa que Él resucitó, que fue lo que dijo. Él profetizó su muerte, su crucifixión y su resurrección. Y con eso demostraba que era el Hijo de Dios. Y con eso demostraba que tenía poder y autoridad sobre la muerte. Y no solo lo dijo, lo cumplió. Hay una tumba vacía. Y solamente existe una tumba vacía. Así que la pregunta no es si Jesús existió. Porque muchas veces puede ser, y durante mucho tiempo en la antigüedad, esa fue la pregunta. Si Jesús dijo lo que dijo, que iba a morir, iba a resucitar, y lo cumplió, debe ser el Hijo de Dios. Esa fue la pregunta durante mucho tiempo. Y lo que se preguntaban era, no, pues no pudo haber existido. No pudo haber existido. Eso, hermanos, está históricamente comprobado. Eso hoy en día ya no es algo que se dude. Hoy en día, con la tecnología, con la historia, con rasgos arqueológicos encontrados, con papiros encontrados de hace 2,000 años, podemos demostrar que Jesús existió, que Jesús caminó. Les digo, el Islam no lo niega. En sus propios documentos religiosos habla de Jesús. Ellos reconocen que vivió, caminó entre nosotros. Simplemente no le dan la atribución de Dios. En documentos de los judíos hablan de Cristo, hablan de Jesús. Ellos mismos en eso, aunque hablan
denigrándolo, pero eso demuestra que vivió, que existió. Eso ya no es duda, ya no hay una duda real de que que Cristo haya vivido y haya caminado entre nosotros. Eso aún la gente que no cree lo sabe. Él vivió. Él caminó entre nosotros. Él dijo lo que dijo. Y además Él lo cumplió. Porque dijo que resucitaría y resucitó. Y hay manera de, incluso sin la Biblia, haciéndonos a un lado, solamente con la ciencia, con la investigación, con datos arqueológicos, con escritores de la antigüedad, con historiadores, solamente con eso podemos demostrar que Él vivió. Que Él murió crucificado y que Él resucitó. Solamente con eso, haciendo un lado a la Biblia. Entonces, esa pregunta ya ni siquiera está en tela de juicio. Todo el mundo sabe que existió. Y aunque hay personas que todavía se niegan a creerlo, ojo, no es porque haya hechos tangibles, es por una dureza en el corazón que no quieren soltar, es porque hay un dolor en su vida, en su corazón que no quieren liberar, no es porque sea verdad, porque la verdad ya está allí, en los hechos, se puede demostrar. Les dije 4 puntos. Cerrando el primero nos dice: entonces, si ya sabemos que Jesús vivió, que caminó entre nosotros, sabemos que lo que dijo y está reflejado en su palabra está corroborado, aún con hechos y con documentos antiguos, entonces eso nos lleva a una segunda pregunta. ¿Quién era entonces Jesús? Él vivió, Él caminó entre nosotros, pero entonces ¿quién era? Como dice C.S. Lewis, ¿era solo un loco? ¿Era un profeta, como dice el Islam? ¿O realmente era el Hijo de Dios? Eso nos lleva a poder buscar eso. Y eso nos lleva al segundo punto. El segundo punto es: ¿por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Hoy sabemos que negar su existencia ya es imposible. Ya no hay manera de negar su existencia más que mintiendo. Solamente así podemos negar su existencia. Hay tanta evidencia que incluso sobrepasa la evidencia de Jesucristo, sobrepasa la de Sócrates, Aristóteles y Platón juntos. La evidencia de que ellos existieron, de que ellos escribieron las obras, sus tetralogías y lo que está documentado de ellos, todo eso junto no alcanza ni siquiera una tercera parte de la evidencia que hay de que Jesús existió. Entonces ya no hay manera de dudar de que Él caminó entre nosotros. Su existencia se confirma aún sin considerar la Biblia, solo con la revisión de documentos históricos, incluso de los enemigos. Judíos, musulmanes testifican de que un Jesucristo vivo. En 1 Corintios 15:14 nosotros leemos lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y ojo en estas palabras, hermanos, porque ¿por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Está relacionado con esta pregunta. Y si Jesucristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, podríamos decirle, o fue un loco o fue solo un profeta. Y ahí se quedaría. Pero Jesucristo resucitó. Y al hacerlo demostró ser el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos lleva a decir, Él es el Hijo de Dios. Porque no solo lo profetizó, lo cumplió, resucitó. Y entonces, hay veces que los que dudan nos lleva a esa dicotomía. Si no resucitó, entonces nos han contado un cuento. Y nuestra fe es un cuento. Pero resucitó. Y entonces su nombre y lo que dijo tomó otra dimensión completamente. Si Él dijo ser el Hijo de Dios y resucitó, entonces a mí mi intelecto me lleva a decir, tengo que saber qué dijo. Tengo que saber qué piensa Él sobre mí. Tengo que saber qué quiere Él de mí, porque es el Hijo de Dios. Y lo ha demostrado. Mi intelecto no me lleva, entonces me voy a alejar porque tengo miedo de Él. Al contrario. Sé que vivió, sé que murió en la cruz, sé que fue por mi causa y sé que resucitó y hoy está vivo. Y entonces mi intelecto, mi razón me lleva a querer buscarlo, querer relacionarme con Él, querer aprender de Él. ¿Qué dijo? No sé cómo la gente que cree o que se dice cristiana y no lee la Biblia.
significa que aún no ha creído que Cristo resucitó, que Cristo es el Hijo de Dios, que no le interesa saber qué piensa Él de mí, qué piensa Él de la vida, de la creación, de la familia, de los matrimonios, de lo que quieras pedirle y preguntarle, en su palabra está. Es el consejo de Dios. Y si no creemos que es Dios, pues no nos va a importar, pero si creemos que es Dios, vamos a estar metidos aquí para saber qué significa, qué dijo, qué quiere, qué anhela, qué está bien ante sus ojos, qué está mal ante sus ojos. Y vamos a querer, si realmente queremos conocerlo, vamos a buscarlo. Y esa es la primera manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios a buscarlo. Durante todo este tiempo que las personas han buscado negar a Dios, negar a Cristo, han surgido muchas teorías. Hay una teoría que le llaman la teoría del desmayo, en donde dicen, no murió en la cruz, se desmayó y entonces lo bajaron, se lo llevaron, lo curaron y regresó y entonces por eso lo vieron y por eso creen que resucitó. Esa es la teoría del desmayo. Esa teoría ha sido desde hace varios años refutada. Incluso una revista científica de medicina de Estados Unidos hizo una investigación a profundidad con los instrumentos que utilizaban el ejército romano para flagelar, cómo eran las crucifixiones, el agotamiento físico, el de todo lo que pasaba alrededor. Y ellos, en la revista de medicina profesional de Estados Unidos, que pasa por un concilio, que no publica cualquier cosa más que tenga un respaldo científico, dijeron: Cristo ya iba camino a morir antes de subirse a la cruz, solo por la flagelación que sufrió, en camino a la cruz. Más todo lo que pasó en la cruz, el hecho de cuando le entierran la daga, que sale la lanza, que sale agua mezclada con sangre, eso está registrado en la Biblia. Ese hecho con esos argumentos, y en la revista mencionan, eso tiene una explicación científica, era por el agotamiento, la posición que estaba, le había entrado ya agua a los pulmones, por eso cuando lo perforan sale agua y sangre. Todo alrededor de la crucifixión ya ha pasado por manos de médicos que han visto y que han hecho y han demostrado que no pudo no morir. Entonces esa teoría conspiratoria de no, es que no murió, se desmayó, lo bajaron, lo sanaron y entonces volvió a caminar y por eso creen que resucitó, se va a la basura. Se demuestra con la misma ciencia de que no hay posibilidad de que eso sucediera. Está la teoría del robo. Dice, bueno, entonces si sí murió, cuando lo meten a la tumba, alguien se lo robó. Alguien se lo robó. Y tú dices, pues ¿quién? Estaba el ejército romano. El ejército romano custodiando la tumba. ¿Quién se lo pudo haber robado? ¿Los mismos romanos? No es posible. No tendría ninguna lógica. Lo que ellos querían era matarlo para calmar las aguas. Y sacarlo haría que el problema creciera muchísimo más. Entonces, lógicamente no pudieron ser ellos. Los mismos judíos tampoco. Ellos también querían calmar las aguas, querían matar el nombre de Cristo. ¿Cómo se lo pudieron haber robado? Los únicos que podrían tener una motivación para poder hacerlo eran los mismos seguidores. Los mismos seguidores. Sin embargo, podemos encontrar cómo ellos no lo hicieron. Y además hay hechos que testifican que no pudo ser posible, porque si ellos lo hubieran hecho, en el momento de que su vida estuviera en riesgo, ya los habíamos visto antes. Eran como tú y yo, temerosos, miedosos, le daban la vuelta, ¿no? Agresivos. En el momento de que sus vidas estuvieran en riesgo por defender una mentira, hubieran dicho, no es cierto, y aquí está el cuerpo. Eso es la lógica que se aplica a los argumentos. Entonces, esa teoría de que hubo un robo del cuerpo y que por eso la tumba está vacía, se elimina, se desaparece también. Y hay más teorías. Hay una teoría de la alucinación, porque si se dan cuenta, iban descartando. ¿Cómo eliminamos que Jesús resucitó? ¿Cómo lo quitamos? ¿Cómo tapamos esa verdad? ¿O cómo la desmentimos? Pensando en que fuera una mentira. ¿Cómo la desmentimos? Se fueron sobre que no existió, eliminada. Hay documentos que lo demuestran. Se fueron sobre el robo, eliminada. Los hechos históricos y la realidad lo elimina. Y entonces, ya que vieron que no podían con eso, que sí vino, que sí vivió, que sí murió crucificado y que sí resucitó, entonces lo que seguía es, eso que resucitó, ¿cómo encontramos que es una mentira? Y empezaron a hablar de teorías de la alucinación. Es decir, que sus discípulos, en su amor y su afán a Él, lo imaginaron.
Alucinaron que lo vieron. Tomás alucinó que ponía su dedo en sus llagas, que todo era una alucinación. Incluso se han hecho investigaciones con psicólogos, con colegios de psicología, donde pueden ver qué podía pasar. O sea, ¿podría ser esto una verdad? De que hay una alucinación colectiva que no pasa en un solo momento, sino que fue con muchísimas personas. Primero con las mujeres que lo encontraron, después con los discípulos, después con 40, después con 500. Y todos ellos grupos que testifican verlo vivo después de la crucifixión, ver lo que resucitó. Todo eso, médicamente ya la ciencia dijo, no es posible. Se puede hacer una inducción de una persona, dos que lo hayan visto, pero 1, 5, 40, 50, 500 se puede, en diferentes lugares, en diferentes momentos, diferentes personas, es imposible. No es posible que exista una alucinación así. Hubo la teoría de la conspiración, la teoría del mito, que todo se creó después. Pero incluso hay rasgos arqueológicos, vestigios arqueológicos que han encontrado del siglo I, en donde en las iglesias de la antigüedad, las primeras iglesias, hicieron inscripciones de Jesús es Dios, desde el siglo I. Y un mito no se construye en 10 años, en 20 años. Todos los mitos que se han construido han pasado más de 100, 200 años para que se construya un mito sobre algo. Y Cristo, desde el primer siglo, se le ha reconocido como Dios, porque la gente lo vio caminar, porque la gente lo vio entre ellos, porque hubo quien metió su dedo en sus llagas y lo vio resucitado después de esa crucifixión. Eso no puede ser para nada un mito, no puede ser para nada una invención. Y por eso es que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Algunos ha sido pura fe, porque el Señor nos ha llamado. Otros hemos sido de corazón más duro y hemos tenido que buscar las evidencias, pero aún con las evidencias y aún queriendo desmentirlo, la gente que lo ha querido hacer termina convirtiéndose a Cristo, porque se enfrenta con una barrera de evidencias que no puede refutar ni negar. Y entonces, cuando eso te lo avientan encima, cuando ya te avientan la evidencia, los rasgos arqueológicos, todo lo que hay por afuera de la Biblia, todo lo que dicen los demás, todo lo que demuestra que Jesús está, volteamos a ver eso y decimos, Señor, ¿cuánto tiempo me he perdido de conocerte? Aquí está tu voluntad. Aquí está tu palabra. Aquí está lo que tú crees del mundo, de la creación, de ti, de mí, de lo que es malo, de lo que es bueno. Y entonces, si creemos en Dios y realmente queremos conocerlo y realmente queremos que Él guarde en nuestra vida, tenemos que meternos a conocerlo. Tenemos que buscarlo en su palabra, en la fuente original. No sé ustedes, pero si yo quisiera conocer a una persona, yo quisiera invitarle a un café, que se siente conmigo y platicar con él. Allí conozco a la persona. Pero muchos dicen, no, pues mejor me voy con aquel que lo conoce y que él me platique de la persona. Eso ya es de manera indirecta de que, ¿para qué quieres eso si tenemos su propia voz enfrente de nosotros? La pregunta era, ¿por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo, a diferencia de cualquier otra religión, de cualquier otra fe, Él ha cumplido lo que ha dicho. Todo lo que, y además dio cumplimiento a todo lo que se había dicho de Él. Es decir, hay más de 200 profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de quién iba a ser el Mesías. Y Él dio cumplimiento a todas. Se cumplió todo lo que los profetas habían dicho en Él. Y además lo que Él dijo y profetizó también se dio, se ha dado y se seguirá dando. Y es parte de por qué creemos que Él es el Hijo de Dios. Lo que se predijo de Él en el Antiguo Testamento se cumplió. Queremos llegar a esto. No creemos ciegamente. No creemos ciegamente. Jesús no solo lo dijo, lo demostró. Y a partir de aquí, todo lo que Jesús dijo toma otro valor. Todo lo que Jesús dijo ahora tiene el peso de Dios. Lo que Él dijo. Por eso es que nosotros lo buscamos, lo alabamos, lo adoramos, porque Él es el Hijo de Dios. No solo por fe lo creemos, sino también porque en hechos sabemos que es verdad. Voy a poner 3 puntos dentro de este punto. Primero, Jesús lo afirmó. Y dentro de su palabra hay cosas que Él dijo que hoy tienen que marcar nuestra vida y nuestro corazón. Dijo, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30.
Dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Ningún profeta a lo largo de la historia se ha atrevido a decirlo. Ningún profeta se ha atrevido a decir esto de Dios y de Él. Jesús no dijo, yo enseño de Dios. Eso le daría un lugar de sabio o de profeta. Pero Él no dijo, yo enseño de Dios. Dijo, yo soy Dios. Yo soy, fue lo que dijo, repitiendo las palabras de Dios cuando se encuentra con Abraham, con Moisés. Yo soy. Y por eso lo entendían, y por eso lo juzgaron y lo crucificaron. El segundo es, sus milagros lo confirman. Sus milagros lo confirman como hijo de Dios. Sus obras fueron señales del cielo. Y hay algo que tenemos que comprender. Si nosotros hiciéramos una recopilación de todos los milagros que conocemos de Jesús, y digo que conocemos porque incluso en la palabra dice que hizo mucho más milagros que no están registrados. La misma palabra dice eso de nuestro Señor Jesucristo. Pero de lo que conocemos de Él obró en 4 áreas. Y quiero que lo anoten, en 4 áreas. Obró sobre el pecado, perdonando pecados. Obró sobre la enfermedad, sanando enfermos. Obró sobre la naturaleza, calmando la tormenta y caminando sobre las aguas. Y obró sobre la muerte, resucitando a Lázaro, como a 3 personas y a Él mismo. Nuestro Señor Jesucristo, con sus milagros, demuestra ser el Hijo de Dios. En esas 4 áreas, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y sobre la muerte. Aquí radica la vida, hermanos. Nosotros que estamos vivos, son las 4 cosas a las que nos enfrentamos. Nos enfrentamos al pecado, nos enfrentamos a la enfermedad, nos enfrentamos a la naturaleza que nos pueda dañar y nos enfrentamos a la muerte. Y Él demostró que en estas 4 áreas Él tenía autoridad. Y por eso es que defendemos nuestra fe, porque Él ya lo demostró en estas 4 áreas. Por eso cuando Jesús hace milagros en estas 4 áreas, nos está diciendo, como dice en su palabra, no temas, yo estoy contigo. Ante cualquiera de estas 4 áreas. Sanó enfermos, dio vista a los ciegos, calmó tormentas, resucitó a los muertos. Y nosotros podemos ver algo. En Juan 5:36 dice, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Jesús lo dijo. Las obras que yo hago, en Juan 5:36, dice, dan testimonio de mí. Esto va a demostrar también que lo que estoy diciendo es verdad, que el Padre y yo somos uno, que el que quiera llegar al Padre ya sabe que en mí encuentra el camino, la verdad y la vida, y sus obras dan testimonio de que esto es verdad. Tercer punto, su resurrección lo selló. La tumba está vacía. Más de 500 testigos lo vieron resucitado. En 1 Corintios 15:6 encontramos esta referencia. Más de 500 testigos lo vieron resucitado. En apenas días después de su crucifixión, dice 1 Corintios 15:6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando esto fue escrito, hermanos, quiero que se vayan a esa época. Cuando esto fue escrito por el apóstol Pablo, pone, y aún varios de ellos viven. En el momento, cuando fue escrito, varios de los que lo vieron aún viven. Cualquiera incrédulo que quisiera tumbar esto, iría a buscar a los que viven y les preguntaría, oye, ¿es verdad? No, vamos a derrumbar esto porque no es verdad. Y aún en las palabras, Marcos y Lucas, que fueron discípulos que escribieron después, ellos fueron a corroborar esto. Lucas escribe el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos se demuestra cómo él fue mandado a verificar que todo lo que se decía de Jesús fuera verdad. Y lo que escribe termina en el libro de los Hechos. Años después, buscando si esto era verdad. Y lo que fue y se encontró fuera que era verdad. Y entonces escribe lo que escribe. Por eso nace el libro de los Hechos. Y desde entonces, la historia del mundo cambió para siempre. Desde que Jesús vino, murió y resucitó. Solo el cristianismo se sostiene sobre un hecho histórico verificable. Solo el cristianismo.
se sostiene sobre un hecho histórico verificable, este hecho de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y además, voy a agregarle un punto más, su poder sigue hoy en día vivo y transformando vidas. Hoy en día, su poder sigue vivo y transformando vidas. A diferencia de cualquier otro líder religioso, Jesús vive. Jesús vive. Su poder sigue cambiando corazones, sigue restaurando matrimonios, sigue liberándonos del pecado. Él no solo fundó una fe, fundó una nueva humanidad. Y la historia le debe aún. Hoy vivimos en el año 2025 después de Cristo. Durante muchos años hemos visto que Él, su muerte, más bien su nacimiento marcó el cambio de los tiempos. Vivimos en el año 2025 después de Cristo. Y aunque el mundo lo quiera ocultar, sigue siendo después de Cristo. Les decía unos días atrás, nos percatamos que en los libros de la escuela de secundaria de nuestros hijos ya cambiaron esa nomenclatura. Ya no dice antes y después de Cristo. Ahora dice en nuestra era. De nuestra era y antes de nuestra era. Aún el nombre de Cristo les da no sé qué ponerlo. Siguen buscando atajos para darle la vuelta a Dios. Me voy al tercer punto. El problema de las religiones humanas. El hecho de que sean tantas. Toda religión es el intento del hombre por llegar a Dios. Algo que tenemos que comprender eso. Toda religión que nace, que sale, nace por un intento del corazón, del alma, de poder llegar a conocer a Dios, de poder buscar a Dios. Pero el evangelio que tenemos en su palabra es un acto de Dios viniendo hacia nosotros. Esa es la gran diferencia. Todas las religiones quieren ir y buscar a Dios y hacer una interpretación de Dios, pero el evangelio nos muestra a Dios viniendo hacia nosotros. Él haciéndose carne, Él viniendo a morir por ti y por mí. No sé si notan la gran diferencia de lo que es el cristianismo con el resto de las ideologías de fe que existen en el mundo. A veces la religión dice, haz esto y alcanzarás el cielo. Y lo acabamos de ver, la gran mayoría de ellos son por obras. Tú tienes que hacer para salvarte. Tú tienes que hacer para alcanzar a Dios. Tú tienes que hacer para buscar ser perfecto. Tú tienes que hacer y que hacer. Haz esto y alcanzarás el cielo. Pero Cristo en su palabra dice, hecho está. Yo abrí el camino. Yo ya abrí el camino. En Efesios 2, versículos 8 y 9 podemos leer lo siguiente. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es lo que la fe en Cristo significa. Por gracia sois salvos mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que nos podemos volver de orgullosos, de vanagloriosos. Y Él dice, ustedes no van a poder lograrlo por sus propias obras. Soy yo el que tengo que hacer ese sacrificio para que por gracia, mediante su fe, sean salvos. Esto nos lleva a una conclusión. Jesús no es una opción. Jesús no es una opción. Jesús es la verdad. Jesús es el camino y Jesús es la vida. Jesús no vino a ofrecernos una alternativa más. Y eso es importante que tenemos que conocer. Él no vino a hacer una alternativa más para la salvación de la humanidad. Él vino a ser con claridad ese único camino para poder llegar a la salvación. Cuando Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, Él nos lo estaba declarando. En Hechos 4:12, nosotros podemos leer, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo no es un camino entre muchos. No existen muchos caminos para llegar a Dios. Solo existe un camino. No es uno más entre muchos. Es el único camino. Y eso nos lleva al cuarto punto, que les dije que lo resolveríamos o lo tocaríamos en 4 puntos. El cuarto, religión o relación. Religión o relación. La religión muchas veces dice, cambia y luego acércate a Dios. Eso dicen muchas religiones. Eso dicen las que acabamos de ver. Muchas veces es, tú tienes que cambiar para después acercarte a Dios. Eso es lo que dicen. Pero el Evangelio dice, ven a Dios, como estés,
Él te recibirá y Él te transformará. Eso es lo que dice el Evangelio de Cristo. Romanos 5:8 nos dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que cambiáramos. Él conoce nuestra condición. Él sabe cómo está nuestro corazón. Y aún sabiendo en dónde estamos y cómo estamos, Él vino a morir por nosotros. Es Dios acercándose a nosotros. El cristianismo por tanto, no es una religión, ni una religión más. El cristianismo nos lleva a vivir una relación viva con nuestro Salvador. Eso es el cristianismo. Y bueno, tocando estos puntos, vamos a hacer algunas conclusiones generales para poder cerrar. Primero, Dios no obliga a nadie a creer. Eso es una realidad. Dios no obliga a nadie a creer, porque Dios quiere que si lo amas, lo ames por ti, que tú decidas amarlo. Dios no obliga a nadie a creer. Él nos muestra el camino. Él nos muestra cómo acercarnos a Él. Él nos muestra cómo llegar a Él. Pero siempre nos deja abierta la decisión de seguirlo o no seguirlo. Ese es nuestro Dios. No busca imponer ninguna ideología. Él busca un corazón que quiera amarlo y quiera seguirlo. En Mateo 7, versículos 13-14 dice, ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. No, Dios no nos plantea un atajo corto y fácil. Él nos dice la manera de caminar para poder llegar a Él. Y a veces implica sacrificio de nuestra parte. Pero la decisión de hacerlo sigue estando de nuestro lado. Durante esta serie que hemos visto de los mitos, hemos tocado, la ciencia ha demostrado que Dios no existe y hemos visto cómo eso es un mito. Hemos hablado de cómo ser bueno es suficiente y eso es lo que cree la gente y hemos visto que no hay uno solo bueno. Necesitamos a Cristo para ser suficiente. El tercero que vimos fue la religión ha hecho mucho daño y lo afrontamos con seriedad diciendo que es verdad. Que en el nombre de Dios se ha hecho mucho daño afuera, pero lo confrontamos con la realidad para que se vea cómo todo el daño que ha hecho la gente que sin Dios es 10 veces mayor a la que ha hecho la gente con Dios. Y eso no quita que haya sido malo, lo reconocemos. Y reconocemos que han sido hombres que se han alejado de Dios y que han usado el nombre de Dios para hacer daño. Sin embargo, el que haya billetes falsos no significa que no haya un billete verdadero. Y eso es parte de lo que tenemos que entender. El mito de que creer en Dios es para débiles, ya lo demostramos. ¿Cómo vive la sociedad? Frágil, vacía, derrumbada, con ansiedad, con estrés, con suicidios, con infidelidades. Esa es la sociedad fuerte que dice que Dios es para los débiles. Desde esa tablita endeble viven diciendo que es para los débiles y no ven cómo Dios nos fortalece. Y en medio de nuestras debilidades es Él el que se glorifica. Vimos la idea de que si Dios existiera no habría sufrimiento en el mundo. Vimos cómo este argumento es más emocional. Aquellos que tienen una herida, un dolor, una traición, algo que les dolió en su vida, se cierran a creer en Dios. Porque están dejando que su dolor sea más fuerte que el amor de Dios. Están poniendo ese dolor y esa herida por encima de la gracia y del amor que Dios les quiere regalar. Pero su corazón se endurece para no querer recibirlo. Y terminamos con la última, con donde todas las religiones o todos los caminos llevan a Dios. Y hemos visto cómo Jesucristo no es un camino más. Es el camino que lleva a Dios. Y lo hemos visto no solo a través de su palabra, sino porque además, si lo racionalizamos, podemos encontrarnos también con ese Cristo crucificado. Y al final de todo este análisis, de todo lo que hemos visto, podemos concluir algo. Solo hay una verdad. Y ese relativismo con el que vive el mundo es un grave error. Es un grave error relativizar todo, incluso a Dios. Es un grave error, porque sí existe una verdad. Jesús sigue siendo el camino. Jesús sigue siendo la verdad. Y Jesús sigue siendo la vida. No hay plan B. No existe un plan B. No hay otra manera de poder salvarnos y poder llegar a la presencia de Dios. No existe un sustituto.
No existe un sustituto y no hay otro nombre al que haya sido dado autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra que en el nombre de Jesús. Así que, hermano, quiero pedirte hoy, ponte un momento de pie. Y quiero hacer una pregunta a todos y cada uno de ustedes para que la mediten un momento y para que se la respondan a Dios. Un llamado. Dios hoy quiere hacerte a ti una pregunta. Así como me la ha hecho a mí, quiere hacértela a ti. Esta pregunta, así como se la hizo a Pedro, porque Jesucristo se la preguntó directamente a Pedro. Cuando todos estaban dudando que si era Juan el Bautista, que si era Elías, que si era Elías, que si era otro de los profetas, y Jesús le dice a Pedro, y hoy esa pregunta te la está diciendo a ti. ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? Respóndesela a Él. Dísela a Él. Así como Pedro le responde. Solo encontramos en Mateo 16:15. ¿Y tú quién dices que soy yo? ¿Quién dices que soy yo? Entendamos algo, hermanos. No se trata de una religión. Seguir a Cristo no se trata de una religión, se trata de conocerlo, de encontrarnos con Él, de encontrarnos con su amor, con su gracia, con su misericordia. No se trata solamente de sentirlo, se trata de creer, de que hacia lo más profundo de nuestro ser le podamos decir, yo te conozco y yo te reconozco como el Hijo de Dios. No se trata de buscar y andar por la vida buscando nada más un camino. Porque el camino ya vino a buscarte a ti. El camino ya se te presentó. Ya vino a buscarte a ti. Si realmente nos decimos cristianos, si realmente creemos en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nuestra vida debería reflejarlo. Eso es algo que muchas veces lo dejamos como deuda para el Señor. Nuestra vida debería reflejarlo. Deberíamos nosotros caminar con eso en mente y en el corazón, de que somos perdonados, vivir como perdonados, vivir como hijos rescatados. Deberíamos con nuestro testimonio, nuestras vidas, reflejarlo. Debería importarnos lo que Él ha dicho. Debería importarnos. Por eso deberíamos buscarlo a través de su palabra. Deberíamos buscarlos en oración. Deberíamos buscarlos en ayunos. Debería importarnos lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere para nuestras vidas. Debería importarnos honrarlo y servirlo y glorificarlo. Deberíamos tener sed de su presencia. Si realmente lo reconocemos y si respondiendo a esa pregunta de ¿tú quién eres? ¿Quién dices tú que yo soy? Y decimos, yo creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido y resucitado muerto y resucitado por mí, deberíamos experimentar esa sed de su presencia. Deberíamos necesitarlo, deberíamos tener hambre de su palabra. Y a veces eso todavía lo tenemos en deuda para con Él. Él vino y derramó su sangre. Y a veces se los he dicho en muchas ocasiones, pero la gracia la menospreciamos porque no nos costó. Es un regalo que hemos recibido de parte de Dios, pero ha tenido el precio más grande de todos, la sangre de Cristo. Es un regalo con el precio más caro de todos, y a veces nosotros lo menospreciamos y seguimos haciendo a un lado ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Él nos lo ha dicho con mucha claridad: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si quieres tú realmente buscar esa presencia de Dios, ríndete a Él y ríndete a su presencia y búscalo y dale ese lugar de Señor y Salvador, porque es por esto que creemos en Jesucristo. Es por esto que sabemos que Él es el Hijo de Dios. Es por esto que cuando Él nos pregunte ¿y tú quién dices que yo soy?, vamos a caer de rodillas y le vamos a decir: mi Señor y Salvador. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento, hermanos, y vamos a leer